Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su cuarta sesión del curso de Pensamiento Integral de los talleres Sembrando Música, edición 2021. Bueno, hoy vamos a tratar acerca de la música y el lenguaje. Un poco, vamos a hacer unas especulaciones, nos vamos a viajar un poquito. Entonces, la relación entre la música y el lenguaje ha sido explorada por muchas personas y continúa siendo de gran relevancia para el estudio de ambas áreas del conocimiento. Hay muchos términos comunes a la musicología y las ciencias del lenguaje, al menos en lo que a la academia de corte eurocéntrico se refiere. Las similitudes y las diferencias entre la música y el lenguaje son un tema al que se dedican muchas obras y en torno de las cuales hay debates intensos. Como ya, bueno, estos talleres son sobre música, ¿no? Y sobre un cierto tipo de música, ya le hemos dedicado mucho tiempo a la música, no nos vamos a detener ahí. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a repasar brevemente pues, conceptos, la definición del lenguaje, qué es esto del lenguaje, vale la pena. Y para esto, pues voy a citar la introducción del artículo del lenguaje de Wikipedia, que yo sé que hay muchas quejas respecto a la Wikipedia y todo lo que ustedes quieran, pero este artículo está bueno. Bueno, dice, un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. A ver, sistema, ya hablamos bastante de qué es un sistema. Comunicación, ya hablamos de qué es comunicación. Estructurado, ya hablamos de con la estructura. Contexto, también hablamos del contexto. Y ciertos principios combinatorios formales, también hemos hablado de las leyes combinatorias y esas cosas que vamos a hablar más adelante. También los vamos a seguir discutiendo. Bueno, hablando, abordando. Sigo. Desde un punto de vista más amplio, la comunicación indica una característica común a los humanos y a otros animales, que les llaman animales no simbólicos, para expresar experiencias mediante el uso de señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos, percepción, cognición. Los seres humanos desarrollan un lenguaje simbólico complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. No solamente, también los gestos, bueno, signos gráficos, pues también están los gestos, ¿no? Por su parte, los animales se comunican a través de signos sonoros, olfativos y corporales que en muchos casos distan de ser sencillos. Esto es importante porque pues justamente la gente cree, a veces ciertas personas creen que los animales son tontos y no es cierto. Nada más lejano de la realidad. Gracias, Wikipedia, y personas que hicieron el artículo de Wikipedia y personas que hicieron posible escribir esto, por decirnos que los animales se comunican de modos bien complejos. Gracias, ¿no? El lenguaje humano se apoya en la capacidad de comunicarse por medio de signos lingüísticos, usualmente secuencias sonoras y signos gráficos, ¿no? Las letritas, pero también con gestos y señas, y pues también está esto de táctil, ¿no? Como las personas con alguna diferencia en la capacidad visual, pues se leen, ¿no? Sintiendo, ¿no? También por el medio del tacto. En cuanto a su desarrollo, el lenguaje humano puede estudiarse desde dos puntos de vista complementarios, la ontogenia y la filogenia. La primera analiza el proceso por el cual el ser humano adquiere el lenguaje, mientras que la segunda se encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. La comunicación animal se basa en el uso de señas visuales, sonoras y olfativas, a modo de signos, para señalar a un referente o un significado diferente de dichas señales, es decir, hay un proceso de asociación. Dentro de las formas de comunicación animal, popularmente denominadas lenguaje animal, están los gritos de alarma, el lenguaje de las abejas, etc., por decir algunos, ¿no? Los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas que se usan en matemática y otras disciplinas formales, incluyendo lenguajes de programación. Estas construcciones tienen estructuras internas que comparten con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte analizados con los mismos conceptos que este. Y bueno, aquí tocan varios puntos de los que, bueno, excepto lo de los animales,
pues ya los lenguajes de programación, por ejemplo, ya vas a, un poco hablado de eso, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de características comunes entre música y lenguaje hablado. Ya, esto del artículo de Wikipedia ya se terminó. Bye. ¿No? Ahora vamos a hablar de estas características comunes, estas similitudes. Entonces, tanto en la música como en el lenguaje hablado, se estudian las propiedades de los elementos sonoros que son relevantes para cada caso. Por una parte, se estudian las duraciones de los sonidos y la acentuación de las secuencias de sonidos, como la distinción entre vocales largas y cortas o la diferencia entre una nota de medio, o sea, un medio, y una nota de un cuarto, ¿no? O sea, no es lo mismo decir callo que cayó. No es lo mismo decir ta que ta. ¿No? Bueno, ¿sí? No es lo mismo una duración ta que una duración ta. No es lo mismo, por ejemplo, hay vocales largas, vocales cortas, ¿no? Por ejemplo, en náhuatl, novohispano, que le dicen náhuatl clásico, hablan de que hay vocales largas, cortas, esto en varias variedades modernas todavía existen, no es lo mismo en ese tipo de náhuatl decir chichi, que significa perro, de decir chichi, que significa seno, por ejemplo, ¿no? Es una diferencia grande de significado, completamente otra cosa. Y es solamente por las vocales largas. En árabe, por ejemplo, no es lo mismo decir alama, que quiere decir él conoció, él aprendió, ¿sí? Él adquirió conocimiento, que decir allama, que él enseñó, él transmitió conocimiento. Por ejemplo, no sé, hay cuestión de vocales largas, por ejemplo, no es lo mismo decir en alemán, por ejemplo, Stadt, que es Stadt, así, con la A corta, Stadt es ciudad y Stadt es estado, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es por una parte. Igual la duración de los sonidos, el ritmo, que es lo del acento, en música es muy particular. También se estudian las relaciones entre las alturas tonales de las mismas secuencias, esto es entre los sonidos que son más graves y más agudos. No es, por ejemplo, lo mismo decir Juan está bien, Juan está bien, Juan está bien, que Juan está bien, Juan está bien, cambia la melodía. La melodía tiene significado, ¿sí? La melodía tiene significado si es pregunta, si es afirmación, o Juan está bien, Juan está bien, Juan está bien, Juan está bien, Juan está bien. La melodía cambia el significado. Y esto pues llega a ser muy dramático en casos de las que se llaman lenguas tonales, por ejemplo, las diferentes variedades de chino, las lenguas semíticas que le llaman, o por ejemplo, aquí diferentes variedades, por ejemplo, en maya yucateco, o en diferentes variedades zapoteco, chinanteco, lenguas otomangues en general, son lenguas tonales, la palabra cambia, aunque sean mismas vocales, consonantes, mismo ritmo, todo, la palabra cambia por la melodía en que se hacen las vocales. ¿Sí? Cambia el significado. No tengo ningún ejemplo, desgraciadamente, pero sé que cambia el significado, y también en chino mandarín. O sea, con una melodía, una sílaba significa una cosa, con otra melodía significa otra completamente. ¿Sí? Entonces, esto es importante, esto es relevante para el estudio tanto de la música como del lenguaje, el juego de alturas tonales. Del mismo modo se estudian las pausas cuyas duraciones y los momentos en los que ocurren son de suma importancia. En ambos se hacen distinciones, por ejemplo, entre los tipos de sonidos. En la música tonal se distinguen consonancias de disonancias, ¿no? Consonancias ya sabemos, como cuartas, quintas, terceras, ¿no? Y disonancias como, no sé, segundas, séptimas, ¿no? En la fonología, ¿no? En la rama de la lingüística, la fonología se distinguen, de la fonética, perdón, se distinguen las consonantes de las vocales, por ejemplo, ¿no? Es una vocal tiene una altura tonal que se puede determinar, uno puede escuchar la melodía, y ahí están las consonantes que son con puro ruido, como tss, o sh, no sé, por ejemplo, no puedes distinguir una altura, son consonantes, es más bien eso.
Hay algún tipo de, en la vocal A el aire pasa y sale por la boca, o por la nariz a veces, depende. Hay otras en donde en las consonantes es la obstrucción del aire, el aire tiene, o sea, está obstruido por algo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esas son unas diferencias. Eh, ya en un punto más abstracto está esto de las leyes combinatorias. Los diversos sistemas de leyes combinatorias, es decir, las maneras de combinar los componentes de los que dispone un lenguaje en una determinada secuencia, ¿no? Estos son las leyes combinatorias. En la lingüística se estudian las posibles combinaciones entre los diversos sonidos de un determinado lenguaje hablado y se observa que estas combinaciones se rigen por patrones que pueden ser explicados mediante leyes. Por ejemplo, la palabra instrucción. La palabra instrucción tiene 4 consonantes seguidas. N, S, T y R, instrucción. En español, o sea, una sílaba es ins y otra sílaba es truc, ¿no? En español se puede, ¿no? Que una sílaba se termine con 2 consonantes, si le va a seguir otra sílaba, ¿no? Pero si es la última sílaba de la palabra, se lo puede terminar con una consonante. O no puede empezar con 2 consonantes, no se puede decir star, sino se dice estar. Empieza con vocal, consonante, consonante, vocal. ¿No? Son leyes, ahí hay leyes combinatorias. Lo mismo pasa con las palabras, por ejemplo, en español decimos en la mesa, no decimos la mesa en, o la en mesa, o ¿sí? Las palabras siguen un orden. Por eso una preposición es una preposición, va antes del sustantivo que rige, ¿no? Hay leyes combinatorias, esto es sintaxis, ¿no? En la lingüística esto es sintaxis. O sea, el orden de las palabras en la oración, el orden, cómo se combina, las leyes combinatorias. Por su parte, en la música se pueden distinguir diversas tendencias estéticas, es decir, estilos, por la manera en que los sonidos están combinados. Esto quiere decir que las y los oyentes experimentados intuyen las leyes combinatorias mediante las que se rige tal o cual estilo musical. Esto, por ejemplo, uno puede distinguir un son de la música de arpa grande, de un son jarocho, por cómo está hecha la melodía. Simplemente por eso, si la tocan en el violín, la misma persona, pero toca 2 piezas de 2 tradiciones diferentes, se puede distinguir por cómo está hecha la melodía, a qué tradición pertenece. Esto quiere decir que justamente las y los oyentes experimentados, o sea, una persona que es una oyente experimentada, intuyen que las leyes combinatorias mediante las que se rige tal o cual estilo musical, literalmente. Uno puede escuchar tal pieza y puede decir, es de este estilo, por cómo está hecha, por las leyes combinatorias que la gobiernan. Esta es una característica que la música comparte con los lenguajes formales, que son sistemas sintácticos. Ahorita vamos a ver un poco qué onda con eso. Justamente, en ese tenor, vale decir que la principal diferencia entre los lenguajes hablados y la música es que los primeros sirven para la comunicación de conceptos o nociones que describen diversos componentes de la realidad o de la imaginación. Mientras que en el caso de la música esto no es necesariamente el caso, si bien se podría generar un lenguaje con las mismas características que un sistema musical tonal que sirva para la comunicación del mismo modo que lo hace un idioma como el español, el Soque-Popoluca o el Tamazigh, lenguas bereberes. La música es muchas veces un sistema sintáctico. Volvemos a lo de sistema sintáctico. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí está este libro. ¿Sí? El Tratado de Semiótica de Humberto Eco. Yo ya tenía la página y la perdí. Aquí está. Habla de sistemas y códigos. Ahora vamos a ver cómo se relaciona todo esto. Habla de se echa un viaje sobre un tanque de agua que se llena y entonces hay un sistema que dice que ya se pare de llenar o que se llene, como el tanque de agua del váter un poco. Y entonces dice que hay una serie, o que hay tipos de una cosa que él llama S-códigos,
que son una serie, por ejemplo, hay un tipo, el tipo A, es una serie de señales reguladas por leyes combinatorias internas. Dice de estas señales, dijimos que la música son señales auditivas, ¿no? Pero, o sea, hay alguien que las escucha más que suenan, sí suenan, pero hay alguien que las interpreta con el oído y la mente. Entonces, dice que estas dichas señales podrían viajar a través del canal de comunicación, sin función precisa alguna, música, emitidas por el puro placer de verificar la eficacia mecánica del aparato. Paganini. Más aún, podrían entenderse como pura estructura combinatoria que solo por casualidad reviste la forma de señales sonoras, auditivas, eléctricas, simple juego abstracto de oposiciones y posiciones vacías. Así pues, dichas señales constituyen lo que podríamos definir como un sistema sintáctico, pues que tiene leyes combinatorias. Sistema sintáctico, ya lo develamos. Luego habla de otro tipo de códigos, que es una serie de estados considerados como nociones, ¿no? Una serie de estados o conceptos. Los conceptos justamente son nociones porque no se puede definir, a ver, una silla, ¿qué es una silla? Una superficie que tiene 4 patas, bueno, no todas las sillas tienen 4 patas, bueno, tienen una pata, bueno, sí, pero puede no tener ninguna pata, puede ser un cubo con un respaldo, ¿sí? O a lo mejor para nosotros eso es una silla, pero en otra variedad del español, esa cosa precisa tiene otro nombre, son nociones, ¿sí? Entonces, esta serie de nociones es lo que él le llama sistema semántico. Justo, en general, la música no está asociada a ningún sistema semántico. Vamos a verlo más adelante. Una serie de posibles respuestas de comportamiento, este es otro tipo de códigos, una serie de posibles respuestas de comportamiento por parte del destinatario. Esto pasa en la música. De hecho, esto es una de las bases fundamentales de la música. Por ejemplo, la compañera que toca el arpa se pone a tocar un son y entonces el compañero del violín sabe qué son es, sabe cómo integrarse, tiene una respuesta de comportamiento, se sincroniza con la persona que está tocando el arpa. Hay respuestas de comportamiento. Tales personas escuchan que hay un son, se ponen a zapatear. Es una respuesta de comportamiento, ya saben cómo zapatear, ya saben cómo sincronizarse, porque conocen los códigos de respuesta de comportamiento. Bueno, finalmente, una regla que asocia algunos elementos de un sistema semántico, un sistema de nociones, un sistema semántico, un sistema sintáctico, un sistema de una serie de respuestas de comportamiento, ¿no? O sea, cuando hay asociación, por ejemplo, entre un sistema sintáctico y un sistema de respuestas de comportamiento, como es el caso de la música, ahí se establece un código, ¿sí? La música también es código. O, por ejemplo, en el caso del lenguaje, un sistema sintáctico con una serie de nociones, con un sistema semántico. Ya les dije algo sobre la diferencia entre las músicas en general y los lenguajes hablados en general. Si les interesa, por favor, échense una vuelta por este libro. Bien, entonces, justamente, ese código. En la música hay un proceso semiótico, pues sí, ya vimos que hay con respuestas de comportamiento. También se podría dar que se asociara con un sistema semántico, pero bueno, yo no conozco ninguna, o ninguna es en especial. O tal vez las asociaciones son vagas o están ocultas. Habría que ver, ¿no? Y justamente lo que es común es que haya reglas que asocian ciertos elementos musicales a ciertas respuestas de comportamiento. Pasado ya esto de que los sistemas sintácticos, que los códigos, que los códigos, vamos con poesía y música. No podemos dejar esto. Vamos a tratarlo brevemente. En tanto que el lenguaje hablado y la música se realizan por medios sonoros, es común que se realicen de manera sincronizada, o lo que es lo mismo, que se cante poesía. Hay diversos estudios acerca de cómo las características de un lenguaje hablado determinan los patrones musicales en los cuales se basará la manera de componer piezas específicas para dicho lenguaje. Por ejemplo, en inglés hay muchas palabras como bottle, ugly, no sé, silly, no sé, que es como una sílaba muy corta y una sílaba muy larga, más del doble. Entonces esto se traduce en que hay en las composiciones que son en inglés, hay muchas veces el ritmo, por ejemplo, semicorchea, corchea con punto, ¿no? Papa, 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 ugly, ugly, silly, bottle, ugly, silly,
Val, por ejemplo. En español tenemos muchas palabras que son agudas y que tienen 3 sílabas, o muchas frases se hacen de 3 sílabas, se terminan con el Señor, con la canción, con el humor, con en el balcón, ya la libró, anapéstico, que sí, para papá, o la canción, el Señor, el baúl, el balcón, sí, muchas sílabas agudas, algunas graves también, y eso tiene su repercusión en la música. Taratá, 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 taratá. Ya hablamos del pie ese anapesto. ¿Por qué será? Canciones en español, poesía en español, métrica en español. ¿Sí? Por ejemplo. Y pues eso, Bela Bartók en su libro, bueno, no es un libro, bueno, sí es un libro, pero no lo escribió él como un libro, más bien es un compendio de artículos que él escribió, y lo llamaron escritos sobre música popular. Habla justamente de cómo ciertas piezas tradicionales en húngaro, que fueron compuestas en idioma húngaro, se modifican cuando se pasan a cantar en rumano, y luego de sufrir esas modificaciones vuelven a ser adoptadas por hablantes de húngaro y pues sufren otras modificaciones. Entonces hay ahí toda una dinámica de transformaciones, ¿no? Pues sí hay música. Y bueno, pues ya, para terminar, porque ya nos colgamos bastante, está la conclusión que, bueno, pues las similitudes y las diferencias entre los lenguajes y las músicas nos invitan a considerar muchos aspectos acerca de la cognición humana, qué pasa allá adentro, cómo percibimos el mundo y cómo retroalimentamos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra percepción y con la creación de nuevos estímulos? En ambos están presentes cuestiones básicas acerca de la percepción de la realidad y su procesamiento, o sea, el procesamiento de la realidad en nuestra mente. Para terminar, yo les quiero compartir este libro de Yasmil Yanil Berenice Mendoza Huerta, que es la influencia de la lingüística en la etnomusicología en México. Está muy bueno, se los recomiendo, adquiéranlo y pues léanlo. Si se fijan, esto es muy curioso, bueno, ya lo observé, lingüística está en blanco y etnomusicología está en negro. Oposición binaria, bien ahí. Y finalmente, sí, les voy a recomendar otros libros. También está esta joya de The Cognition of Basic Musical Structures. Habla un poco también sobre esto de David Temperley, no sé si lo estoy pronunciando bien, especialmente la palabra structure, infrastructure. Está este otro libro de A Generative Theory of Tonal Music, la teoría generativa de la música tonal, de Fred Lerdahl y Ray Jackendorf, un músico y un lingüista, un compositor y un lingüista. Este libro de Brain and Music, ¿no? Cerebro y Música, de Stefan Kölsch, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y pues los libros que ya vemos, ¿no? Entonces, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Saludos.